Una vez más quiero saludar a toda la Iglesia que no está aquí por razones de cumplimiento de las normas de restricciones que tenemos y que estáis en vuestras casas. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros y que podáis acompañarnos tanto en el tiempo de canciones como también ahora en la meditación de la palabra. Y nos metemos de lleno en nuestra meditación en esta mañana. Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles bajo el título La extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. En los últimos estudios hemos visto el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé y hemos visto cómo Dios los ha bendecido. Les han tenido problemas y tal, pero les ha bendecido mucho y muchos han creído y se han convertido al Evangelio. La mayoría de ellos que se han convertido eran gentiles, es decir, no judíos. Por lo tanto, la iglesia de Antioquía y las iglesias que se formaron como resultado de este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé en la región de Galacia estaban formadas por gentiles y por judíos. Como consecuencia de esta bendición tan grande de la conversión de tantas personas judíos y gentiles, judíos y no judíos, se estaban creando unos problemas en las iglesias que tenían que resolverse. Para poder entender esos problemas, tenemos que entender la mente de los judíos. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios. Dios les había escogido y nos había dado normas muy estrictas para que se mantuvieran separados de los demás pueblos. Y ese era el plan de Dios para ellos, para que en el seno de ese pueblo viniera a este mundo el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, y no solo para su pueblo, sino para salvar a toda la humanidad. Y eso lo dice Juan en su prólogo del Evangelio en el capítulo 11, los versículos 11 y 12, vemos como dice: a lo suyo vino, los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos sabían que ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero en realidad no solo creían que ellos eran la posesión especial de Dios, sino que también creían que Dios era posesión especial de ellos. Para ellos, que desde el octavo día después de nacer llevaban en su cuerpo la señal externa del pacto de Dios con Abraham, esto es, la circuncisión. Lo podemos leer en Génesis capítulo 17. Era muy difícil entender que los que no pertenecían al pueblo escogido por Dios, los gentiles, es decir, todo el resto de la humanidad, en la que estamos nosotros incluidos, pudieran alcanzar la salvación sin pasar por esa marca externa de la circuncisión y sin tener que cumplir las leyes ceremoniales que Dios les había dado a través de Moisés. Este era uno de los problemas. Pero había otro también importante. Los judíos no podían tener trato con los gentiles. No podían entrar en sus casas, ni tampoco podían comer con ellos. Ellos tenían unas normas en cuanto a lo que comían, lo que podían comer y lo que no, que los gentiles no conocían y por lo tanto no seguían. Entonces, ¿qué pasa con la vida social y la comunión entre los miembros de la Iglesia si, como hemos visto, estas iglesias estaban formadas por judíos
y por gentiles. La solución a estos problemas no era fácil. Y el capítulo 15 del libro de los Hechos que vamos a estudiar ahora, a continuación, nos habla del concilio que hubo en Jerusalén, donde gracias a la dirección del Espíritu Santo se tomaron las decisiones que ayudaron a la solución de estos problemas. Os invito a que tengáis vuestras Biblias en Hechos capítulo 15, porque vamos a seguir los 35 primeros versículos y los vamos a ir leyendo y repasando qué es lo que aprendemos de cada uno de ellos en la lectura, ¿vale? Así que ahí tenemos un poquito la línea con la que vamos a seguir, del bosquejo que lo tenéis en el boletín. Y lo primero que vemos es el problema. Capítulo 15, versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como veis, lo primero que encontramos es uno de los problemas que acabamos de hablar. Entonces algunos que venían de Judea, dice. Aquí tenemos algunos de estos judíos que no entendían que los gentiles no tuvieran que cumplir los retos y las normas que ellos cumplían. Así que su enseñanza era, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta enseñanza era totalmente contraria al Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo viene enseguida a nuestra mente Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, no todo aquel que no se circuncide o que cualquier otra cosa. Cuando hablemos sobre el próximo capítulo, en el segundo clase misionero, en el capítulo 16 de Hechos, veremos como ante la pregunta del carcelero de Filipos diciendo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Pablo y Bernabé contestaron, Pablo y Silas en este caso: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que enseñaban estos que venían de Judea, a los que se les llamó judaizantes, no era una cuestión de convivencia, era una auténtica herejía que, de haber prosperado, hubiese convertido el cristianismo en una secta dentro del judaísmo y que hubiese frenado la expansión del cristianismo hasta desaparecer y desde luego no hubiese llegado hasta nosotros. Entonces se convierte de vital importancia ante este problema cómo actuar. Y llegamos a nuestro segundo punto, de los versículos del 2 al 5. ¿Cómo afrontar el problema? Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, Pablo y Bernabé enseguida se dieron cuenta de la importancia del problema y se pusieron a defenderlo con toda la intensidad y vehemencia que les era posible. Y dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pero eso no era suficiente. Había que hacer algo que solucionara el problema de raíz. Por lo tanto, seguimos leyendo, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Tomaron, como se dice vulgarmente, cogieron el toro por los cuernos y tomaron la decisión de montar una expedición hacia Jerusalén y allí, con los apóstoles y con los ancianos de la Iglesia Madre de Jerusalén, llegar a una solución definitiva que acabase con el tema por completo.
Versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Así que sin más dilación, se pusieron en marcha, encaminados por la iglesia, y pasaron por las iglesias que se encontraban por el camino, causando gozo a los hermanos porque les contaban. Pablo y Bernabé no podían dejar de contar lo que el Señor estaba haciendo con ellos y cómo se estaban convirtiendo los gentiles, y eso producía gozo a los hermanos de las iglesias por donde iban pasando. Versículo 4 y 5. Dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. R. El problema está latente. Llegan a Jerusalén y ellos contando todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y los judaizantes diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La celebración del concilio para tomar una decisión sobre este tema es evidente que era necesaria, imprescindible, incluso urgente, diría yo. Y aquí llegamos al concilio de Jerusalén, versículos del 6 al 29. Y en el versículo 6 lo primero que vemos es los participantes de ese concilio. Ya lo hemos visto antes. Y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este tema. Pero no solo estaban los apóstoles y los ancianos, también estaban la delegación que había ido desde la iglesia de Antioquía con Pablo y Bernabé al frente, y también estaban esos judíos, esos fariseos que se habían convertido y que estaban defendiendo y diciendo que se tenían que circuncidar y guardar la ley. Así que estaban todos ahí en ese concilio. La decisión que se tomara en esa reunión tendría autoridad para ser acatada por toda la iglesia. Dice, en el versículo 7 empezamos a ver las diferentes intervenciones que hubo en este concilio. El principio del versículo 7 dice: y después de mucha discusión. La reunión empezó con un tiempo en que cada uno expresaba su opinión de una forma más o menos airada, hasta que habló Pedro. Seguimos en el versículo 7, dice: Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De esta intervención de Pedro me gustaría resaltar que lo primero que hace Pedro es recordarles lo que parece mentira, pero ya había pasado 10 años que había sucedido. Recordarles lo que hace 10 años que Dios dio entrada a la iglesia, a los gentiles, a la salvación de los gentiles, y fue precisamente por medio de Pedro que eso fue así. Y lo hemos visto en 2 reuniones aquí, porque lo vimos cuando veíamos el capítulo 10, que fue cuando sucedieron los hechos, pero lo volvimos a ver cuando estudiamos el principio del capítulo 11, donde Pedro, ante la pregunta de los miembros judíos de la iglesia de por qué había entrado en casa de un gentil y había estado con él, les vuelve a explicar todo lo que el Señor había hecho con él en la casa de Cornelio, y cómo se habían creído y cómo el Espíritu Santo el Señor les había dado el Espíritu Santo. Y lo primero que hace
Pedro es recordarles que esto es lo que están hablando. Ya el Señor había dicho cómo tenía que ser, hacía ya 10 años y por medio de él. La prueba de que esto era lo correcto es que Dios les había dado el Espíritu Santo, igual que a ellos, sin hacer ninguna diferencia. Y es el Espíritu Santo el que purifica los corazones por la fe. Y no es por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia del Señor, dice Pedro, que seremos salvos nosotros. No seremos salvos por la circuncisión y la ley, seremos salvos por la gracia de Dios, al igual que ellos. La siguiente intervención es la de Bernabé y Pablo. ¿Os acordáis que el último día que prediqué dije que a partir de un momento siempre Pablo iba delante de Bernabé? Y aquí, en este relato, va Bernabé delante de Pablo. ¿Por qué? Porque están en Jerusalén. Y cuando Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén, el que era el líder era Bernabé. Por eso cuando ahí en este relato se habla de eso, pues ponen a Bernabé delante de Pablo. Es decir, a partir de ahora volveremos a ver siempre a Pablo delante de Bernabé, ¿vale? Entonces, versículo 12, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Me gustaría resaltar el orden y el respeto con que transcurre la reunión. Dice el principio del versículo 12, entonces toda la multitud calló y escucharon las explicaciones y los argumentos de Bernabé y de Pablo. Y los argumentos de Bernabé y de Pablo son los que no paran de contar cada vez que tienen oportunidad. Ya los hemos visto explicando 2 o 3 veces. En Samaria, cuando llegaron a Jerusalén, era otra vez. Y ellos explican, pues eso, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pedro les acaba de recordar lo que pasó hace 10 años. Pero Pablo y Bernabé les están contando que eso mismo, que los gentiles se convierten y que reciben al Espíritu Santo, está pasando ahora. Y ellos lo están viviendo y lo están viendo. Y el Señor está usándolos para llegar con el Evangelio a los gentiles, y se están convirtiendo y están recibiendo el Espíritu Santo. Y entonces interviene Jacobo. Dice que cuando estos callaron, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Este Jacobo es evidente que no es el apóstol, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. No hace mucho, estudiando el capítulo 12, vimos cómo el rey Herodes después lo mató a espada. Este Jacobo es el hermano, medio hermano, dicen algunos, el hermano de Jesús, hijo de José y María. Es el que escribió la carta de Santiago que encontramos hacia el final del Nuevo Testamento. Y este Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén, era el pastor de la iglesia. No era Pedro, no era alguno de los apóstoles, era Jacobo. Y era muy respetado por toda la iglesia. Y su intervención, la primera parte de su intervención dice así, versículos del 14 al 18. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta primera parte de la intervención de Jacobo, lo primero que hace es ratificar lo dicho por Pedro. Notemos que Jacobo, cuando habla de Pedro, no dice Pedro, dice Simón, porque Simón era el nombre judío de Pedro. ¿Os acordáis? Lo primero que hace es ratificar lo dicho por Simón Pedro, que Dios ya mostró su voluntad de forma clara de tomar de los gentiles pueblo para su nombre hacía ya 10 años, con la conversión y la entrada de los gentiles a la iglesia por medio de Cornelio. Y Jacobo lo ratifica. Pero su siguiente argumento es reafirmar que este plan de Dios se reafirma con las Escrituras, haciendo ver que lo escrito por el profeta Amós en el capítulo 9 y los versículos 10 y 11, que es el texto que literalmente nombra aquí Jacobo en su intervención, que está escrito desde tiempos antiguos, como dice, concuerda perfectamente con eso que está sucediendo, con la conversión de los gentiles y con la forma de actuar correcta, de que es por la fe que llegan a conocerle. Seguidamente Jacobo va a dar sus conclusiones. Y en el versículo 19 dice así Jacobo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de arguado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Las conclusiones de Jacobo van en dos direcciones. La primera, que la salvación es por la fe en Jesús y que los gentiles no tienen que circuncidarse ni cumplir la ley de Moisés para ser salvos, como les predicaban esos judíos. Y dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. La segunda parte está más enfocada a la otra clase de problemas que se crean en las iglesias por la convivencia de judíos y gentiles, los problemas de comunión y convivencia que hemos visto en nuestra introducción, y les pide a los gentiles varias cosas. Primero, que se aparten de las contaminaciones a ídolos. Esto tenía que ver con el consumo de la carne de los animales que se habían sacrificado a los ídolos. Solo se utilizaba una parte en la ceremonia y la otra parte o la disfrutaban en fiestas o simplemente se vendía en la carnicería para que cualquiera la pudiese comprar y comer de ella. Esto era muy natural para los paganos, pero era muy evidente para los judíos que no era correcto delante de Dios. Por lo tanto, se les pide a los gentiles que se convierten, que se aparten de todo aquello que tenga que ver con la idolatría. Después dice que se aparten de fornicación. Esto es uno de los mandamientos que sigue estando vigente, pero ¿os acordáis lo que os dije hace unas semanas cuando hablábamos de la ciudad de Antioquía, que tenían un templo a una diosa llamada Dafne, que tenía unas sacerdotisas que lo que eran era prostitutas, y que la adoración a esa diosa Dafne se realizaba teniendo relaciones sexuales con esas sacerdotisas? La fornicación era algo tan natural entre los gentiles
que Jacobo cree oportuno recordarlos a los gentiles que se convierten, que deben apartarse de esas prácticas inmorales. Lo siguiente que dice es de ahogado y de sangre. Los judíos tienen normas muy estrictas en cuanto a la comida, sobre todo de la carne, y aún hoy es así. Kosher, creo que se llama las tiendas donde ellos compran. Estuve en Londres y me hospedé en el barrio de Green, no sé qué, y estaban allí, y me hospedé en un hotel kosher, me parece que se llama, kosher. Y ellos tenían todo especial para ellos, sus tiendas, todo aquel barrio estaba lleno de eso. Ellos siguen con esas cosas. Jacobo en sus conclusiones pide a los gentiles que se aparten, a esos gentiles que se han convertido, que por amor, para hacer más fácil la convivencia en la iglesia entre judíos y gentiles, se adapten y se abstengan de esas comidas. Una vez acabadas las diferentes intervenciones y después de esta última de Jacobo en la que propone las conclusiones, llegamos al final del concilio, las decisiones finales. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia. La decisión es aceptada por todos, incluidos los judíos que provocaron la celebración de este concilio, con sus ideas contrarias al verdadero evangelio. Pero he de decir que aunque eso fue así, los que estaban presentes y aceptaron y concordaron con las decisiones que se tomaron, desgraciadamente, eso no implica que el problema se acabara, ya que en las cartas de Pablo podemos ver cómo durante mucho tiempo hubo judíos judaizantes que seguían envenenando en las iglesias con sus falsas enseñanzas. Pero la iglesia estaba tomando una decisión firme y unánime. Y he de decir que la existencia de esa herejía por parte de los judaizantes provocó que Pablo escribiese en sus cartas unos tratados sobre la verdadera doctrina de la salvación realmente maravillosos, y que gran parte de la literatura de las cartas paulinas son una presentación teológica de lo que es la fe en Cristo y la salvación que realmente podemos disfrutar hoy, porque tuvo que defender todo eso en sus cartas a las iglesias. Lo primero que hacen, la iglesia está tomando esa decisión firme por unanimidad, y lo que dicen, seguimos leyendo en el versículo 22, dice: elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Mirad, el problema era grave. Y era importante que las cosas quedaran muy claritas. De ahí que las conclusiones se debían comunicar en persona. Y escogen a estos dos, Judas y Silas, que por lo que se ve formaban parte del consejo de la iglesia en Jerusalén, para que vayan a Antioquía a comunicar las conclusiones a las que han llegado en este concilio. Y lo siguiente que vemos en el versículo 23 es que van a escribir una carta con esas conclusiones. Dice, y escribir por conducto de ellos, y hay 2 puntos, y empieza el texto de la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria,
en Siria y en Cilicia, salud. La carta empieza con un saludo de quien escribe, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. ¿A quién va dirigida? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Galacia. Fijaros que no es una carta universal. En su encabezamiento no es una carta dirigida a toda la comunidad cristiana. No, es una carta dirigida a donde estaban viviendo el problema. El problema era grave y era importante que las cosas quedaran muy claras, como hemos dicho. Y la carta empieza así, dirigida a eso, y sigue en el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos de los que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Quieren dejar bien claro en la carta que hemos oído que esto está pasando, pero queremos decirlo que nosotros no hemos ido. No hemos sido nosotros los apóstoles y los ancianos los que hemos enviado a estos judíos para que os digan esas cosas. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, importante eso, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta esto que está haciendo aquí el concilio, reconociendo de una forma explícita el ministerio de Bernabé y de Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Hace una presentación de las personas que después les van a explicar también lo que dice la carta. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y hermanos, este es el versículo que he escogido para la portada del boletín de la semana, porque me parece el versículo más importante de todos los que estamos leyendo, del 1 al 35. El versículo 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las cosas necesarias. En él queda reflejado que el Espíritu Santo, el cual es el gran protagonista del libro que estamos estudiando, que bien se podría llamar, en lugar del de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, ha sido el que ha guiado todo el proceso de este concilio, y Él los ha guiado a la decisión final. Qué bueno sería si al redactar las actas de nuestras reuniones de iglesia pudiéramos escribir sin ningún tipo de duda, al final ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La decisión era clara y liberadora: no imponeros ninguna carga. Esa es la decisión importante del Concilio de Jerusalén. No imponeros ninguna carga. No tenéis que circuncidaros, no tenéis que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. No es ese el Evangelio. Ahora, solo estas cosas necesarias que os decimos a continuación, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ya hemos comentado la naturaleza de esas cosas y la motivación por la cual están escritas. Evidentemente, creo que no hace falta resaltarlo, no es algo que nos incumba a nosotros. De hecho, ni en ningún sitio más se habla de esas prohibiciones o esos consejos de dejar de comer sangre y carne de ahogado y todo eso.
¿Por qué no se vuelve a hablar? Porque la Iglesia crece mucho en el campo de los gentiles y cada vez tiene menos influencia eso judío. Y como hemos visto, eso es algo que se pone ahí por amor, para ayudar a la convivencia de las iglesias. Muy bien, llegamos a la aplicación de las soluciones, versículos del 30 al 33. Versículo 30. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Mirad, no lo dejaron para más adelante. Tenían que comunicar lo acordado lo antes posible. Así que tan pronto como termina el concilio, toman camino y se van a Antioquía, reúnen a la iglesia y les entregan la carta. Versículo 31. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Leyeron la carta, produjo gozo, y seguidamente Judas y Silas cumplieron con la labor que les habían encomendado. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eran profetas, por lo tanto, hablaban de parte de Dios y les dieron consolación y confirmación en su fe. Versículo 33. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Por algún tiempo permanecieron Judas y Silas en Antioquía. Y finalmente, cuando todo quedó perfectamente claro, los despidieron para que volvieran a sus tareas en la iglesia de Jerusalén. Llegamos a nuestro último punto, los resultados finales de este concilio de Jerusalén. Primer resultado, produjo gozo, consuelo y confirmación. Y eso lo acabamos de leer. Versículo 31, habiendo leído lo cual, se regocijaron en la consolación. Versículo 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mirad, cuando los gentiles que se habían convertido en Antioquía escucharon de esos judíos que vinieron de Judea decirles: si no os circuncidáis y cumplís la ley de Moisés, no podéis ser salvos, produjo en ellos gran pesar, desasosiego, turbación, dudas, malestar. Pero todo esto acabó cuando regresaron los que habían ido a Jerusalén y vinieron junto con Judas y Silas y les comunicaron los acuerdos de este concilio de Jerusalén, y recibir esas gratas noticias transformó todos esos sentimientos que habían tenido negativos en gozo, consolación y confirmación en su fe. Silas no se va. Versículo 34. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Cuando Silas vio con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, quedó impactado y decidió quedarse con ellos. De hecho, muy pronto vamos a ver cómo Silas se va a acompañar a Pablo en el siguiente viaje misionero. Y versículo 35, la iglesia de Antioquía continuó creciendo. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La iglesia de Antioquía siguió creciendo, fiel a sus fundamentos que vimos en su día: el estudio de la palabra y el anuncio del Evangelio. Llegamos a nuestras conclusiones. Me encanta el texto que acabamos de leer.
Y los hechos que en él se relatan son súper importantes para la historia de la Iglesia. Sin el Concilio de Jerusalén, si no se hubiese puesto freno a la herejía de los judaizantes, la historia de la Iglesia hubiera sido muy diferente y probablemente el Evangelio no habría llegado hasta nosotros. Las aplicaciones de lo que hemos leído son muchas posibles. Podríamos aplicar el texto a la doctrina de la salvación. Hace unos meses Manuel tuvo una predicación maravillosa sobre eso, creo que fue el día de los bautismos, sobre la salvación. La herejía de los judaizantes es que querían añadir cosas para poder alcanzar la salvación. Y el Evangelio nos enseña, Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Mira, quiero hacer un poquito de autocrítica. A veces pienso que a los evangélicos nos pasa un poco como a los judíos, que pensamos que solo nosotros somos el pueblo de Dios. Y puede ser que a veces también creamos que Dios solo nos pertenece a nosotros. Y quizá como aquellos judíos, nosotros quizá en el fondo de nuestro corazón pensemos, no que si no os circuncidáis no podéis ser salvos, pero quizá podríamos pensar, si no os hacéis evangélicos, no podéis ser salvos. Hermanos, hemos leído y sabemos que no tenemos ninguna prerrogativa, nada especial. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Podríamos aplicar el texto también al estudio de la doctrina de la Iglesia y ver lo que nos dice este texto sobre el gobierno de la Iglesia. Yo creo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que no dependemos de ningún estamento superior, que nuestras decisiones en nuestras iglesias se toman de forma democrática y asamblearia. Pero algunas preguntas. ¿Es este el modelo del Nuevo Testamento? Son preguntas que no requieren respuesta, ¿vale? Para meditar en ellas. ¿Es lo que vemos, es lo que hemos visto en el Concilio de Jerusalén? ¿Estamos seguros de que en todas las decisiones que se toman en nuestras asambleas son guiadas por Dios? ¿Podemos poner en nuestras actas lo que dice el versículo 28? ¿Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Mirad, solo en la medida en que cada uno de nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la respuesta a estas preguntas podrá ser que sí. Que las decisiones tomadas son guiadas por Dios. Si nosotros, cada uno de nosotros, nos dejamos guiar por Dios y hacemos que sea la palabra la que guíe nuestras decisiones y nuestras votaciones. Pero no quiero seguir en este tema.
me gustaría terminar haciendo que pensáramos en nuestra identidad como cristianos. Los judíos, desde que Dios hizo el pacto con Abraham, tienen una señal física que los identifica: la circuncisión. Pero ¿qué nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Qué nos identifica a nosotros como cristianos? Pedro, en su intervención, recuerda que lo que hizo darse cuenta que Cornelio y su familia habían sido salvados era que recibieron el Espíritu Santo. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es el Espíritu Santo lo que nos identifica y nos confirma como cristianos. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 9, dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Y esta frase que va a decir a continuación es muy importante que la tengamos en cuenta. «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo interior y espiritual, pero también es algo que se debe ser visible exteriormente. Dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y eso cómo se ve? Pablo nos lo explica. ¿Qué cosas no se deben ver en nuestra vida porque son obras de la carne, contrarias a Dios? ¿Y cuáles son las cosas que son las que debe dar como fruto el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y eso lo hace en el libro de Gálatas y en el capítulo 5. Y en los versículos de 19 al 21 nos habla de las cosas que no se deben ver en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cosas prácticas que no se deben ver en aquellos que hemos creído en el Señor. Pero el texto nos va ahora a lo positivo, versículos 22 y 23. Creo que lo conocemos bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no es espiritualidad, esto es vida práctica. Es cambios en nuestros hábitos, es cambios en nuestro carácter. Y es por la obra del Espíritu Santo, guiando a cada uno en el concilio de Jerusalén, que pudieron escribir: al final ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y es por el amor como fruto del Espíritu Santo que en las conclusiones no se limitaron a decir que los convertidos gentiles no tenían por qué circuncidarse ni guardar la ley de Moisés, sino que les dijeron que tenían que guardar ciertas cosas para que la convivencia entre judíos y gentiles fuera más fácil. Y lo hicieron por amor. Fue por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas que los creyentes judíos, que estaban equivocados y que pensaban que los gentiles debían circuncidarse, aceptaron las conclusiones contrarias a los que ellos pensaban antes y suscribieron el acuerdo de que estaban equivocados y que no tenían que molestar y poner más cargas a los gentiles.
fue por la obra del Espíritu Santo en ellos, que aceptaron que estaban equivocados. Es el Espíritu Santo el que debe hacer cambios en nuestro carácter para que se vea su fruto. Y es con el poder del Espíritu Santo que podemos resistir la tentación y no practicar lo que nos dice Pablo que son las obras de la carne. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que se vea la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo primero es que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ello es necesario poner nuestra fe en Jesús, pedirle que nos perdone y nos salve, y Él con su gracia y con su amor nos perdona, nos justifica, y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos creído que tenemos el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8 y versículo 16, Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si ya hemos creído en Él, si ya tenemos al Espíritu Santo, para que se vea su obra en nuestras vidas, una frase de William Barclay que he leído esta semana nos puede ayudar a entender lo que tenemos que hacer. La frase es esta: la paradoja del cristianismo, la paradoja significa la contradicción o aparente contradicción del cristianismo, es que el camino a la victoria es el camino de la rendición. Y el camino al poder es admitir nuestra propia debilidad. El camino a la victoria es el camino de la rendición. Y el camino al poder es el reconocer nuestra debilidad. Para alcanzar la victoria tenemos que rendirnos ante nuestro Dios. Para tener el poder de Dios en nuestras vidas tenemos que admitir que somos débiles. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que el Señor nos ayude a rendirnos ante Él, reconociendo nuestra debilidad, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros y podamos mostrar al mundo nuestra identidad, no con una marca física en nuestro cuerpo, sino porque se vea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que podamos decir, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo cual vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor nos bendiga.